Vale, pues buenos días a todas y a todos. Voy a hacer una presentación lo más breve posible y va a ser conjunta de los dos ponentes que vais a tener seguidos, que tienen una unidad temática, como habréis visto por la publicidad que se ha hecho de esta actividad. Bueno, esta es una actividad que tiene sentido en el marco de un estudio propio que hay en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, que es el Diploma de Derecho Migratorio, Extranjería y Asilo, para todos aquellos y aquellas que estéis aquí involucrados en el grado y que consideréis que esto os puede resultar de interés. No hay alumnos del diploma porque el diploma es online, entonces nos están siguiendo, por eso toda esta parafernalia para hacer la grabación y que puedan seguir esta conferencia. Y hoy vamos a darle vueltas a todas estas cuestiones del derecho migratorio, el asilo y la extranjería en el marco de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y para eso vienen dos especialistas, que además son amigos, eso siempre es conveniente, que son, los presento por orden de intervención, iba a decir por orden de antigüedad también, desgraciadamente para nosotros, que son Jaume Ferrer, que es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Alicante y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, que nos hablará del Tribunal Europeo como garante de los derechos humanos ante la expulsión de extranjeros. Y a continuación, Carolina Soler, profesora también en la Universidad de Alicante y vicedecana, ¿es así o no? Secretaria de departamento, por suerte, para ti, que hablará de la prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros en la jurisprudencia europea. Los dos, como os decía, son especialistas. En el caso de Carolina, que hablará después, tiene una tesis que a todos los que estéis interesados en este tema os la recomiendo vivamente y que yo me conozco muy bien porque tuvieron a bien invitarme para que formase parte del tribunal. Yo también la conoce muy bien porque fue el director de la tesis, con lo cual tiene información de primera mano. Sin más, les doy la palabra, haremos las dos intervenciones y si os parece, si hubiera un turno de preguntas, tanto a través del ordenador como en la sala, las acumulamos al final para ser más operativos. Jaume, adelante. Buenos días a todas y todos. Antes que nada, agradecer al área de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales, por haberme invitado a participar en esta actividad. A todos los profesores y en particular al profesor Sergio Salinas por su amable presentación en la que, como se ha puesto de manifiesto, pues no solo somos compañeros, sino también amigos desde hace tiempo. Voy a hablar de un tema sobre el que hay mucha jurisprudencia. El Tribunal Europeo lleva décadas trabajando, ha dictado miles de sentencias, algunas de ellas referidas específicamente a este tema, a los límites a la expulsión de extranjeros, en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para tratar de centrar el tema, voy a referirme solamente a un par de sentencias que me han parecido pues, que podían ser bastante interesantes en esta materia. ¿De acuerdo? Me consta que nos están escuchando, nos están oyendo vía online alumnos del diploma de especialización y también aquí hay alumnos del grado, ¿verdad? ¿De qué curso? De primero. De primer curso. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una brevísima introducción al Tribunal Europeo, muy rápidamente. El Tribunal Europeo desarrolla su labor en el marco del Consejo de Europa, que es una organización internacional que se crea allá por 1949, con un objetivo general que es la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Ahora mismo son 46 los estados que forman parte de esta organización, tiene su sede en Estrasburgo, y el Consejo de Europa pues, ha desarrollado actividad en muchos temas, en muchos ámbitos. Siempre se cita un dato, se han adoptado más de 200 tratados en temas muy diversos en el seno del Consejo de Europa, pero posiblemente la labor que es más conocida es la centrada en la protección de los derechos humanos, gracias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un convenio de 1950, nada menos, en el que se regula un catálogo de derechos humanos que los 46 Estados partes deben respetar, deben asegurar, deben proteger a todas las personas que estén bajo su jurisdicción, Sobre esto volveremos después, ¿verdad?
Y no solo tenemos este catálogo de derechos humanos que protege la vida, la integridad física, la libertad y seguridad personales, etcétera, etcétera, sino que además tenemos un mecanismo jurisdiccional de control. Tenemos un tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo. Este tribunal tiene una competencia para vigilar, para controlar que los 46 estados cumplan, respeten los derechos humanos reconocidos en el Convenio Europeo y nada menos que en los 16 protocolos que se han adoptado desde entonces hasta hoy para completar el catálogo de derechos humanos y también para desarrollar el mecanismo de control jurisdiccional. Por tanto, el Tribunal Europeo, insisto, tiene competencia, jurisdicción obligatoria sobre el control de respeto de los derechos humanos en esos 46 estados, prácticamente todos los estados del continente europeo, excepto Rusia, que lo expulsamos en marzo de 2022, y Bielorrusia, que no es miembro, no ha sido miembro todavía, ahora no hay ninguna perspectiva de que sea miembro del Consejo de Europa. Hay que pensar que en materia de derechos humanos el Tribunal Europeo es la última instancia, es la última instancia en materia de protección de los derechos humanos, porque para poder acudir al Tribunal Europeo, sobre todo, la cuestión principal que tenemos que resolver antes es que tenemos que agotar los recursos internos, Es decir, tenemos que acudir a todas las instancias internas para tratar de proteger nuestros derechos humanos y tras agotar los recursos internos, en el caso de España, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, entonces podremos acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En un plazo de 4 meses, obviamente la demanda tiene que ir dirigida contra uno de los 46 estados partes en el convenio, no puede ser anónima, no puede haberse presentado ante otra instancia internacional, pero, insisto, en mi opinión, la cuestión más importante, más fundamental, es que hay que agotar previamente los recursos internos. Las demandas suelen presentarlas los particulares, personas físicas o jurídicas, aunque también tenemos la posibilidad de presentar demandas interestatales, pero de este tema no voy a hablar. Demandas interestatales presentadas por un Estado parte contra otro Estado parte. ¿Vale? La gran mayoría, el 99% de las demandas son presentadas por particulares, ¿verdad? Y bueno, claro, esta presentación nos podemos decir, bueno, está bien, ¿no?, que tengamos este mecanismo de control, de vigilancia en materia de derechos humanos, es el mecanismo más desarrollado a nivel de todo el mundo, ¿verdad? El Tribunal Europeo tiene su homólogo en el ámbito latinoamericano, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el Tribunal Europeo lleva más tiempo trabajando, tiene una jurisprudencia mucho más consolidada, como ya he dicho, tiene miles de sentencias sobre ese catálogo de derechos humanos que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos en todos los temas, en todos los ámbitos, ¿verdad? Ayer hablamos de una sentencia, la llamada sentencia de las abuelas suizas, en la que se dice que Suiza vulnera el artículo 8 del convenio, el derecho a la vida privada y familiar, porque no cumple sus obligaciones en materia de protección del medio ambiente con relación al cambio climático. Es una sentencia de 300 páginas que será comentada, habrá ríos de tinta y que abre unas perspectivas, pues ya veremos hasta dónde llegan en este tema, en este ámbito. Ahora, dicho esto, aquí hay problemas también, no pensemos que esto es un escenario perfecto, maravilloso, idílico, no, el Tribunal Europeo tiene problemas muy graves. Uno de ellos, el que es conocido, que siempre se menciona, es que tiene problemas de éxito. ¿Por qué problemas de éxito? Porque hay miles y miles de demandas. Ahora mismo, según lo que consultamos ayer, hay 65.700 demandas pendientes de respuesta. He dicho bien, 65.000, más de 65.000 demandas pendientes de respuesta ante el Tribunal Europeo. Claro, estamos hablando de 46 estados, 800 millones de personas que viven en esos estados, en esos 46 estados, cientos de millones de personas, y en los que hay problemas de derechos humanos. Cuando tenemos un problema, no lo resolvemos ante nuestras instancias administrativas o judiciales, pues la única vía que nos queda es ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso es una materia de interés para cualquier jurista en cualquier rama del derecho, ¿verdad?
Claro, el tribunal está formado por 46 jueces, uno por Estado miembro, trabaja en diversas formaciones, en juez único, en comité de 3 jueces, sala de 7 jueces y gran sala. La gran sala, como ahora veremos, solo tiene competencia cuando una sala se inhibe, la sala de 7 jueces se inhibe. ¿Por qué? Porque consideran que el asunto plantea una cuestión grave de interpretación del convenio, una cuestión grave de interpretación del convenio. O cuando, una vez dictada la sentencia por la sala, como se plantea en el asunto NT, como ahora veremos, una de las partes pide que se reenvíe el asunto ante la gran sala, también porque considera que plantean una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio. Y por tanto, la sala de 7 jueces puede inhibirse, decir, no me ocupo yo del asunto porque me parece que este es un asunto muy importante, plantea una cuestión relativa a una cuestión grave de interpretación del convenio, como ocurre en el asunto Gipsy Hamas, como ahora veremos, o una vez que la sala dicta sentencia, una de las partes, o las dos, pueden decir, bueno, queremos que el asunto lo vuelva a ver la gran sala, porque aunque la sala de 7 ha dictado sentencia, consideramos que este asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio, una cuestión muy importante, y queremos que la gran sala confirme o no lo que ha dicho la sala, ¿verdad? Es un mecanismo, por tanto, de doble instancia, aunque limitado a la interpretación de qué se entiende por interpretación grave, cuestión grave relativa a la interpretación del convenio. Una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio. ¿Qué es eso? Pues hay que interpretarlo, para eso hay un comité de jueces que tiene que decidir si se acepta o no ese reenvío. Este es un tribunal. Esto es un tribunal. Las sentencias son obligatorias, son vinculantes para los Estados miembros. El otro gran problema que tiene el mecanismo de control de Estrasburgo es que se cumplan las sentencias que se dictan. Corresponde al Comité de Ministros hacer cumplir las sentencias. El Comité de Ministros, como su nombre indica, está formado por un representante de cada uno de los gobiernos de los Estados miembros. Es el que tiene que velar porque los Estados, una vez dictada la sentencia, cumplan, ejecuten lo que ha dicho el tribunal. El tribunal puede establecer una satisfacción equitativa, es decir, establecer una cantidad de dinero que hay que pagar a la víctima, o también puede pedir que se adopten medidas, reformas legislativas, administrativas en el Estado. Todo esto lo tiene que supervisar el Comité de Ministros. Y aquí pues también hay dificultades, hay problemas, porque hay estados que tardan en cumplir las sentencias. No voy a hablar de ese tema ahora, aunque ahora después me referiré a ello, ¿vale? Bien, el tribunal tiene su web. En la web podemos encontrar información sobre cómo presentar una demanda, encontrar información sobre la jurisprudencia del tribunal. Está todo muy bien organizado, ¿verdad? Podemos encontrar información sobre qué está haciendo cada país a la hora de cumplir las sentencias, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los extranjeros? Bueno, yo he dicho que el tribunal tiene competencia sobre las personas, no he dicho nacionales, las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de los 46 Estados miembros. Es decir, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad individual personales, etc., se tiene que respetar, se tiene que proteger respecto de cualquier persona, sea cual sea su nacionalidad. También los nacionales de terceros estados. Aquí no hay ninguna duda, ¿de acuerdo? Claro, el Convenio Europeo de Derechos Humanos regula un catálogo de derechos humanos, pero no es un convenio que regule la política de inmigración y extranjería de los 46 Estados miembros. La Unión Europea sí que tiene mucha normativa sobre inmigración y extranjería, pero el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues con carácter general, no se ocupa de ese tema y, por tanto, es una competencia tradicionalmente discrecional de cada Estado. Cada Estado puede decidir si los extranjeros, los nacionales de terceros Estados, pueden entrar o no en su territorio, puede regular su permanencia en su territorio y puede también regular su salida.
la expulsión de su territorio, ¿verdad? Pero todo esto tiene que hacerlo respetando los derechos humanos de esas personas, respetando los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio de Roma. Y en particular tiene que respetar el artículo 3. El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe la tortura, y no solo la tortura, también prohíbe las penas o tratos inhumanos, y no solo las penas o tratos inhumanos, también las penas o tratos degradantes. Esas tres situaciones, esos tres supuestos. Por tanto, sí, cada Estado regula la entrada, permanencia y expulsión de extranjeros en su territorio, pero cumpliendo el Convenio Europeo y en particular, entre otros artículos, entre otras disposiciones, este artículo 3. Artículo 3, que por tanto hay que cumplirlo con relación a todas las personas que estén bajo la jurisdicción de los Estados miembros, tanto en su dimensión interna, es decir, respecto del trato que se da a esas personas cuando están dentro del territorio del Estado, como ahora veremos, tiene una dimensión externa, ad extra, es decir, los Estados tienen que preocuparse también de que esas personas que están bajo su jurisdicción no sufran tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes si los echamos, si los expulsamos a un tercer país. Se llama principio de no devolución, ¿de acuerdo? Hay mucha jurisprudencia sobre el artículo 3. Destacar, bueno, el tribunal lo tiene clarísimo, esto es una prohibición absoluta. Da igual que la persona en cuestión, por ejemplo, sea un terrorista, haya puesto una bomba, haya matado 500 personas, no se le puede, se tiene que proteger frente a la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, no hay ninguna duda, ¿verdad? Y en particular da igual, que es que hay muchos nacionales de terceros estados que están intentando entrar en nuestro territorio ilegalmente, porque en un estado se puede entrar legalmente con tu pasaporte, tu visado, si hace falta, o puedes entrar ilegalmente. Es decir, yo creo que no se debe hablar de personas ilegales, pero sí que es correcto hablar de entrada ilegal de una persona. Esto sí que es así, ¿verdad? Entonces el tribunal ha dicho, da igual que estén intentando entrar en Ceuta o en Melilla 2.000 personas, que haya literalmente una avalancha y que pasen por encima, pisoteen a los guardias de la frontera entre españoles, entre España y Marruecos, ¿verdad? El artículo 3 hay que respetarlo siempre, siempre. Incluso hay que tratar de protegerlo también con respecto a los actores no estatales, pero eso es otro tema. Ese es otro tema del que ahora no voy a hablar. Bueno, pues el tribunal ha aplicado el artículo 3 en muchas sentencias, en mucha jurisprudencia. Voy a comentar un par, una bastante antigua y otra un poco más reciente. La más antigua a mí me resulta una sentencia clásica, por así decirlo. Es el caso Swerin, es una sentencia de 1989. Ya ha llovido, ¿verdad? En Alicante poco, aquí un poco más. Es un tema de extradición. Es un tema de extradición. El señor Swerin es un señor que está detenido en el Reino Unido, acusado de asesinato en Estados Unidos. Y en Estados Unidos solicita su extradición al Reino Unido para que sea juzgado allí en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué problema hay aquí? ¿Verdad? ¿No? Como este señor es acusado de haber matado a los padres de su novia, corre riesgo de que le apliquen la pena de muerte en Estados Unidos. Entonces este señor se va a buscar su abogado, van a agotar los recursos internos en el Reino Unido, ¿verdad? Y finalmente van a interponer, en ese momento, ante la Comisión Europea y después ante el Tribunal Europeo, van a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué van a alegar? Bueno, pues va a alegar que, entre otras cosas, que si este señor es extraditado a Estados Unidos, en Estados Unidos
le pueden aplicar la pena de muerte, y si le aplican la pena de muerte, este señor puede estar durante 5 o 10 años, muchos años, llamado corredor de la muerte, es decir, esperando que le apliquen la pena de muerte. Y van a alegar que esa situación, si no tortura, es un trato inhumano o degradante. ¿Me explico? En esa parte de la demanda, el tribunal les va a dar la razón. Estamos en el 89, estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de un Estado que es una de las democracias más antiguas del mundo. Habremos visto todos los juicios, ¿verdad?, en las películas, ¿verdad? El fiscal o la fiscal, el abogado son muy guapos, bien vestidos, hablan muy bien, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de un Estado que no sea un Estado democrático y de derecho. Entonces, el tribunal va a ser muy valiente en ese momento. Va a decir, sí, todo lo que ustedes quieran, pero es que esa situación de que una persona esté años y años esperando que le puedan aplicar la pena de muerte, esto es contrario al artículo 3 del convenio, porque constituye un trato inhumano o degradante. A mí me lo contó Carrillo Salcedo, que fue juez en esa sentencia. Me contaba, claro, esto no se dice expresamente en la sentencia, pero me decía, hay que pensar que estamos en el 89, el señor, este hombre, alemán, iba a estar en un corredor de la muerte, en una prisión del sur o del medio centro de Estados Unidos, durante 5 o 10 años, rodeado de otros condenados a la pena de muerte, con otro perfil, vamos a decirlo así, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Otro perfil racial y étnico, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto no se dice en la sentencia, pero es un argumento que subyace en la decisión, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el Reino Unido finalmente extraditó a este señor, sí, lo extraditó, pero con la condición de que no se le pudiera imponer la pena de muerte. Es decir, el fiscal de Estados Unidos tuvo que aceptar que no se le pudiera imponer la pena de muerte. Este señor fue extraditado, lo condenaron a 2 cadenas a 45 años por cada muerte, a 90 años de prisión. Ha pasado en prisión hasta el año 2019 y ha salido ya está en la calle. Y si alguien tiene interés en ver la historia, pues hay varias películas, incluso recientemente hay una serie en una plataforma de la que no voy a dar nombre para no hacer publicidad, que narra la historia, porque la historia es una historia de película. Es decir, este señor, pues, y su novia, que era la hija de los asesinados, bueno, pues se conocieron en una universidad de Estados Unidos, planearon el asesinato, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay cosas muy curiosas, incluso jurídicas, porque este señor, alguien le dijo en el Reino Unido que declarar que él era el autor del crimen y que la novia solo era la cómplice, porque le dijeron que como era hijo de diplomáticos, tenía pasaporte diplomático y no iban a juzgarlo, tenía inmunidad diplomática, ¿verdad? No sabían mucho de derecho internacional. Es decir, una historia muy rocambolesca. Bueno, después ha habido mucha más jurisprudencia, no tan de película como esta, ¿verdad? Pero el tribunal ha ido desarrollando una jurisprudencia en la que confirma que hay que respetar el artículo 3, respecto a cualquier persona, también cuando queramos echarla de nuestro territorio. Una de las sentencias también más conocidas es esta, Hirsi, Hama y otros contra Italia. Es una sentencia de 2012, en la que se plantea la siguiente situación. 24 extranjeros de Eritrea y de Somalia salen con unas embarcaciones de la costa libia, ¿sí? Y tratan de llegar a Italia, pero son interceptados en alta mar por patrulleros italianos, los suben a barcos de la Armada italiana y, sin decirles nada más, los devuelven a Libia. Italia pues va a decir que lo que ha hecho ha sido proteger la entrada de extranjeros en su territorio, que ha aplicado un acuerdo de readmisión que tiene con Libia, en el cual se prevé la cooperación entre los dos estados para controlar la entrada ilegal de inmigrantes en Italia,
Y además, pues va a alegar también que bueno, realmente no han llegado a entrar en su territorio y que por tanto no estaban dentro de su jurisdicción, estaban en alta mar. Pero los abogados de los demandantes van a alegar que se vulnera el artículo 3, la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. También el artículo 4 del protocolo 4, del que va a hablar la profesora Carolina Soler, en el que se prohíben las expulsiones colectivas, y el artículo 13, en el que se establece el derecho a un recurso efectivo, en relación con el artículo 3 y el artículo 4 del protocolo 4. ¿Qué va a decir el tribunal? Si se aplica el convenio, hay jurisdicción efectiva, aunque no estén en territorio de Italia, están bajo la jurisdicción, porque son detenidos por una patrullera italiana y son llevados por un buque de la Armada italiana a Libia. Son órganos del Estado italiano, están bajo la jurisdicción de Italia, no hay ninguna duda al respecto, ¿de acuerdo? Aunque sea fuera del territorio de Italia. Y el tribunal además va a considerar, va a decidir que se vulnera tanto la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, crueles no, el convenio europeo no habla de crueles, habla de inhumanos y degradantes. La Convención de la Tortura del 84 sí. Como la prohibición de la expulsión colectiva, de la que yo no voy a hablar. ¿Y por qué dice el Tribunal Europeo que Italia vulnera la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes? La policía, las fuerzas italianas golpearon a estas personas, las insultaron, las amenazaron. No. Entonces, el tribunal va a tener en cuenta informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la ACNUR, y va a decir dos cosas. Una, si Italia expulsa a estas personas a Libia, en Libia no hay un Estado de Derecho que garantice la protección internacional y es muy probable que sean torturados o sometidos a tratos inhumanos o degradantes. Uno. Y dos, además, Italia también infringe el artículo 3 porque hay riesgo de que estas personas, cuando lleguen a Italia, a Libia, perdón, sean a su vez expulsadas a sus países de origen, a Somalia y a Eritrea, donde también hay riesgo de que sean sometidos a tortura o a tratos inhumanos o degradantes. ¿Me he explicado? ¿Sí? Por tanto, no podemos expulsar a una persona si hay riesgo de vulneración del artículo 3, tanto en los dos supuestos. Si lo expulsamos a un Estado en el que puede, en Libia ya sabemos la cooperación que nos ofrecía Gaddafi en la lucha contra la inmigración irregular. ¿En qué consistía la cooperación? Que no permitía que ningún inmigrante saliera de las costas libias, los subía a un camión y los llevaba al interior del desierto libio, los dejaba allí en medio del desierto para que se murieran de sed. Esa es la cooperación que nos ofrecía Gaddafi durante muchos años. Por tanto, no podemos exportar a una persona si hay riesgo de que lo torturen en un tercer estado y tampoco podemos expulsarla si una vez que lo llevemos a ese tercer estado, de ahí lo pueden expulsar a su vez a otro estado donde lo torturen o lo someten a tratos inhumanos o degradantes. Esta es una sentencia muy importante, hay que fijarse las implicaciones que tiene, es decir, la cantidad de personas que llegan aquí a territorio europeo procedentes de países en los que pueden ser torturados o sometidos a tratos inhumanos o degradantes, ¿verdad? Se ha aplicado en otras situaciones, en otros casos. La sentencia pues dictó algunas medidas individuales, estableció una indemnización de 15.000 euros en favor de cada uno de los demandantes y además pidió que Italia aplicara unas medidas generales, suspender los acuerdos bilaterales de readmisión con Libia y suspender cualquier acuerdo que permitiera el rechazo de los inmigrantes sin cumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No tengo tiempo para más, me habían dicho que hablara unos 30 minutos, pero la conclusión sí que está clara. Lo he dicho antes, los 46 Estados miembros del Consejo de Europa tienen derecho a controlar la entrada de extranjeros en su territorio y a regular su permanencia y expulsión, ¿sí? Pero tienen que respetar el Convenio Europeo y sus 16 protocolos adicionales, incluido el protocolo 4, artículo 4, del que hablaremos ahora, sobre la prohibición de expulsiones colectivas.
¿Por qué es así? Claro, el Consejo de Europa, ¿para qué se creó? Para proteger, consolidar, defender la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Es una seña de identidad de esta organización internacional, del Consejo de Europa, y de los 46 Estados miembros que forman parte de esa organización. Claro, esa seña de identidad no solo la podemos aplicar a los nacionales de los 46 Estados, tenemos que aplicarla, defenderla, salvaguardarla con relación a todas las personas que estén bajo la jurisdicción de esos 46 Estados miembros. Y esto es todo por mi parte. Luego en el debate pues podemos tratar cualquier cuestión. Muchas gracias. Bueno, pues mientras hacemos el cambio de materiales, ya habéis visto que es difícil hacer una introducción en media hora de algo tan extenso, o sea que hemos tenido una buena muestra de por qué están aquí quienes están. Bueno, el profesor Ferrer nos ha hecho ese encuadre comenzando por concretar qué es el Tribunal de Estrasburgo, que no es poca cosa, y ahora lo que vamos a hacer va a ser entrar en la gran cuestión, más allá de que haya algunas otras, la gran cuestión que se refiere al papel de Estrasburgo en relación con la protección de extranjeros, que es ese principio de no devolución y el tema de las expulsiones colectivas que nos va a hablar la profesora Soler. O sea, Carolina, adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo también quería agradecer muy brevemente al profesor Sergio Salinas por haberme invitado a venir a esta universidad y a esta tierra, que a mí me gusta mucho, ya lo sabe. Yo estoy aquí siempre encantada. Y también pues para hablar de este tema, pues, que yo he trabajado durante mucho tiempo y sobre todo lo relativo a cómo el Tribunal Europeo ha ido construyendo una jurisprudencia en torno a la protección de los derechos humanos de los extranjeros a través de su jurisprudencia. Yo en concreto me voy a centrar cómo con esta jurisprudencia ha protegido un derecho que ahora veremos que es de los pocos o el único que va dirigido expresamente en el convenio a los extranjeros, como es la prohibición de las expulsiones colectivas. Pero bueno, remontándome un poco a este precepto, como se ha dicho, los derechos contenidos en el convenio se aplican a todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado, con independencia de que esas personas no sean nacionales de ese Estado y con independencia de incluso de que se encuentran en el territorio no del Estado si se ejerce ese control efectivo. Por tanto, como se ha dicho, un extranjero puede acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si considera que uno de los derechos contenidos en el convenio, es decir, el derecho tiene que estar contenido en ese catálogo que protege el Tribunal Europeo, pues ha sido vulnerado por un Estado parte. Y de este catálogo hay, como digo, un artículo que es de los pocos o el único que se dirige expresamente a los extranjeros, que es el artículo 4 del protocolo número 4, que recoge la prohibición de las expulsiones colectivas. Este protocolo es del año 63, el protocolo número 4, y con él, con su entrada en vigor, se convirtió en el primer tratado en el ámbito del Consejo de Europa en prohibir expresamente este tipo de expulsiones. Y esto supuso pues, algo importante para los Estados, porque en cierto modo se estaba limitando una facultad que por aquel entonces incluso se podía considerar que era discrecional de los Estados, ¿verdad?, como era la expulsión de extranjeros. Y aquí pues ya se iba haciendo, no había tanta jurisprudencia en materia de expulsión por parte del Tribunal Europeo, donde indirectamente se han hecho esos límites, aquí expresamente lo estaba estableciendo. Por tanto, pues algunos estados, sobre todo pues aquellos estados que son frontera exterior del espacio Schengen, pues al final aceptar este protocolo suponía aceptar un límite expreso importante a sus políticas migratorias. Como digo, estos estados especialmente son los que, como saben, Grecia, Italia y España, pues enfrentan dificultades político-jurídicas en la gestión de los flujos migratorios y, por tanto, como digo, aceptar este protocolo pues suponía un fuerte límite a ese diseño de esas políticas migratorias. Y, de hecho, Italia firmó el protocolo en el 63, pero no lo ratifica hasta el 82. España lo firma en el 78, pero no lo ratifica hasta el 2009, siendo en la actualidad el último Estado en ratificar el protocolo. Y Grecia ni se sabe ni se conoce, ni lo ha firmado, ni lo ha ratificado, ni nada por el estilo.
Entonces, eso es importante porque, como saben, pues, para que un Estado quede vinculado por este protocolo, pues tiene que firmarlo, ratificar. Pues bien, para el resto de Estados, como digo, en total de los 47 Estados parte del Consejo de Europa, 43 han ratificado el protocolo y, por tanto, quedan obligados por este precepto. Este precepto dice así, copiado y pegado: quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros, punto. ¿Y eso qué quiere decir? Que no puedo expulsar a 2 extranjeros a la vez, a 3, que tengo que hacer un vuelo de repatriación para cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, el tribunal se ha encargado con su jurisprudencia de concretar qué se entiende por expulsión colectiva de extranjeros. Con carácter general, esto es un resumen de los criterios generales que se han extraído a lo largo de las sentencias, ¿no? Que han ido esclareciendo qué se pretende con este precepto realmente, ¿no? Qué es lo que se intenta impedir. Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Europeo ha dicho que una expulsión colectiva es una medida que obliga a los extranjeros, como grupo, a abandonar un país, salvo cuando tal medida sea adoptada sobre la base de un examen razonable y objetivo. Pues bien, aquí el Tribunal ha querido hacer 2 apreciaciones. En primer lugar, con respecto al término expulsión. Y dice que el Tribunal dice que a la hora de interpretar expulsión, aplicando este precepto, por expulsión cabe entender su sentido más genérico, como ahuyentar a una persona de un lugar. En otras palabras, me da igual que usted, Estado, hable de devolución, expulsión, prohibición de entrada, rechazo en frontera, me da igual el nombre que le quiera poner. Toda medida tendente a ahuyentar a una persona de un lugar para mí es una expulsión y se va a incardinar dentro de este precepto con independencia de cómo se llame su política migratoria. En segundo lugar, el Tribunal también ha querido aclarar que con el término extranjero hace referencia a cualquier nacional de un tercer Estado, con independencia de si se encuentra o no en situación administrativa regular. Es decir, para que el artículo se aplique no es necesario que la persona se encuentre o se haya encontrado en situación regular. Es decir, un extranjero en situación irregular que se vea encardinado en un tipo de expulsión podría presentar una demanda. Y realmente, ¿qué es lo que pretende el Tribunal con este precepto? El Tribunal lo que no pretende que no se puedan expulsar a 3, 4, 5, 20, 200 personas a la vez. Lo que pretende evitar con este precepto el Tribunal, y así se hace en los informes preparatorios de este protocolo, lo que pretende evitar es que los Estados puedan expulsar a una persona, no a varias personas a la vez, sino que se expulsen a personas sin analizar su situación individual, es decir, su caso concreto, su situación o no de vulnerabilidad, a qué estado va, si ese estado es seguro para esa persona, porque hay determinados estados que no son seguros para nadie, que dependiendo del momento son seguros o no, o dependiendo de la persona, de si es un menor, si es una mujer, si pertenece a una minoría étnica, etc. Entonces, para llevar a cabo esa evaluación, ese análisis de riesgo en caso de expulsión, hace falta un análisis individual donde la persona también pueda exponer los motivos o no que puedan impedir o no su expulsión. Por tanto, como digo, la clave aquí no es que haya un gran número de personas dentro de esa medida de expulsión, sino que ese número de personas hayan sido objeto de un análisis individual. Y el Tribunal, en su jurisprudencia, se ha encargado de interpretar qué cabe entender por individualización o por análisis individual de la situación de estas personas. Como digo, esta jurisprudencia concreta cuándo se entiende que un extranjero, en el contexto de su expulsión, ha sido objeto de un análisis lo suficientemente individual que permita decidir que en ese caso ha sido o no objeto de una expulsión colectiva. Estos son algunos de los criterios que se extraen dentro de ese análisis o de esa jurisprudencia que analiza los análisis individuales de los estados. Por ejemplo, de esta jurisprudencia se extrae que el hecho de que varias personas sean objeto de decisiones similares, es decir, muchas veces el extranjero dice, bueno, pues nos han expulsado a 5 a la vez y las decisiones son similares, es decir, nos expulsan por lo mismo, es una expulsión colectiva. El tribunal ha dicho no. Por sí mismo, eso no es una expulsión colectiva. Pero para descartar que efectivamente que varias personas sean expulsadas por el mismo motivo y
para analizar, como digo, que eso no es una expulsión colectiva, el Estado, en este caso la persona, deben demostrar que han sido objeto o que han tenido la oportunidad de exponer los argumentos en contra de su expulsión. Es decir, si al final hay una decisión de expulsión hacia 20 personas porque las 20 han pedido refugio y las 20 se les ha denegado, pues no me voy a inventar los motivos de la expulsión. El motivo es este y en los 20 casos es el mismo. Pero si se demuestra que en cada caso a esa persona se le ha dado un intérprete, un abogado, ha podido recurrir la decisión, el Estado no se va a inventar los motivos, ¿verdad? Entonces, per se, que hayan decisiones similares de expulsión por los mismos motivos no conduce a que haya una vulneración del artículo 4 del protocolo 4, siempre y cuando la persona pues, haya tenido la oportunidad de exponer sus argumentos en contra de la expulsión. Por otro lado, también el tribunal ha dicho que una redacción estereotipada de órdenes de expulsión no es una prueba de que se trate de una expulsión colectiva. Es decir, se han presentado casos donde se han expulsado a 15, 20, 30 personas con una decisión redactada en términos similares, donde se cambia el nombre y el apellido de la persona prácticamente, y la persona ha dicho que eso es una expulsión colectiva. Lo mismo, per se, no, siempre y cuando el resto de elementos permitan inferir que ha existido un análisis individual de las circunstancias particulares del caso. Por ejemplo, en un caso llamado MA contra Chipre, el tribunal dijo que el hecho de que las órdenes de expulsión, así como las cartas correspondientes, estuvieran redactadas en términos idénticos y no se hiciera referencia de manera expresa a decisiones adoptadas con anterioridad acerca de sus procedimientos de asilo, no es un indicativo de que la expulsión sea colectiva, porque en este caso el motivo común a todos era que estaban en situación de irregularidad, porque las solicitudes de asilo habían sido rechazadas y que por tanto la redacción era similar, pero no porque no hubiera un análisis individual, sino porque del análisis de las solicitudes se dedució que ninguno cumplía los requisitos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados para poder darles protección. Entonces el tribunal, como pudo comprobar que a pesar de esa redacción idéntica de las órdenes de expulsión, por detrás había un procedimiento que sí que había analizado individualmente la solicitud de esas personas, pues decretó que no había una expulsión colectiva. Asimismo, tampoco es un indicativo o es determinante el número de sujetos que se vean involucrados por la expulsión. Es decir, por eso el tribunal dijo que se había empleado la expulsión colectiva y no en masa, porque esta última acepción sugiere la idea de número, cuando eso no es lo relevante. Aquí lo relevante no es que en la medida estén afectadas 5, 50 o 500 personas, sino lo que se pretende proteger con este artículo es la despersonalización de la expulsión, porque igual que la entrada y la solicitud de regulación es algo individual, pues la expulsión tiene que ser lo mismo. Por ello, por ejemplo, en el asunto Becker contra Dinamarca, relativo a 150 niños vietnamitas, el tribunal, a la luz de los hechos, dijo que no era una expulsión colectiva y, sin embargo, en Sharif y otros contra Italia, relativo a 35 personas, dijo que sí que era colectiva, por las circunstancias del caso, no por el número de personas que se vieran inmersas dentro de esa medida. Al igual que tampoco es relevante la nacionalidad de las personas, es decir, para calificar una expulsión como colectiva no es necesario que los integrantes del grupo sean de la misma nacionalidad. Por ejemplo, el tribunal determinó la existencia de una expulsión colectiva en Conca contra Bélgica, que fue el primer caso además donde lo hizo en la historia, en 2008, y los demandantes eran todos de nacionalidad georgiana. Y también lo declaró en Sharif y otros contra Bélgica, los cuales eran afganos, eritreos y somalíes. Muchas veces el tribunal, aun habiendo determinado que ha existido un análisis individual, el tribunal da un paso más allá. Se complica la vida y no solo ve si ha habido un análisis individual que permite inferir que no es una expulsión colectiva, sino que también ha entrado a evaluar la calidad del análisis. Sí, se ha atendido a la persona de forma autónoma o singular, pero ese análisis individual es lo suficientemente bueno, ha entrado verdaderamente a ver los riesgos que esa persona puede sufrir en el estado al que va a ser expulsada. Entonces, como digo, muchas veces el tribunal, cuando tiene dudas sobre si ha habido individualización, incluso puede entrar a valorar la calidad del examen individual que ha llevado a cabo el Estado.
Como digo, aquí la tarea de supervisión del tribunal en este aspecto es la de ver si durante el procedimiento pues, se ha considerado debidamente la situación personal de la persona. Por ejemplo, por hacer referencia a otro caso, en Sultani contra Francia, los hechos se desarrollan con ocasión de la expulsión de un número de extranjeros en un vuelo colectivo. Y el demandante, demandó uno, quien era uno de los extranjeros objeto de expulsión, decía que el análisis que entraron a ver qué le pasaba, pero que no lo suficiente, que el análisis no fue de calidad y que realmente la Agencia Francesa para la Protección de los Refugiados pues había tardado mucho en ver su solicitud, cuando la analizó la ventiló rápidamente, entonces dijo que sí, que habían entrado a ver lo que había pedido, pero que no con la calidad suficiente. Y en este caso el tribunal sí que consideró pues, que el examen sí que había sido de calidad, porque al final, bueno, pues las autoridades francesas pues, tuvieron en cuenta su situación, la situación que tenían en Afganistán, sus declaraciones, con independencia del tiempo que eso le llevara. Es decir, esta persona lo que sé que fuera, sí, han visto mi solicitud de refugio, pero por encima, porque enseguida me han dicho que no, está aquí esperando 2 años y en un par de semanas esto no es de calidad. Y el tribunal dijo, oye, pues han tardado poco, pero sí que has hecho unas declaraciones, las han visto los informes que han enviado del consulado para ver la situación en este momento que reina en Afganistán. Es decir, no es un remanso de paz, pero al final el tribunal solamente va a ver si hay una situación que se concreta dentro del artículo 3, es decir, si hay un riesgo de torturas, penas, tratos inhumanos o degradantes, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tribunal consideró pues, que sí que había un examen individual, aunque se hubiese hecho rápido, pero que se habían evaluado los elementos que al menos el demandante presentó. Entonces, como digo, el tribunal también puede analizar la calidad. Y dentro de esta jurisprudencia hay un matiz. Hay un matiz que durante muchos años ha pasado desapercibido, parecía un caso aislado, pero es importante por un caso relativo a España, al que ahora me referiré, donde ha cogido ese matiz y lo ha explotado y consolidado en una jurisprudencia, que es la doctrina de la conducta culpable. Básicamente el tribunal, por resumirlo muy mucho, dice que si no hay examen individual, pero esa falta de examen individual es por culpa del demandante, porque está obstaculizando constantemente que así sea, esa situación no se le puede atribuir al Estado. Entonces, en esos casos no se le puede condenar por una expulsión colectiva de extranjeros. Entonces, por ejemplo, esto se evidencia cuando, por ejemplo, las personas se niegan a mostrar sus documentos de identidad, se niegan a hablar para no detectar su dialecto y saber del estado del que han venido para pedir los papeles. Es decir, esas triquichuelas, ¿no?, que hacen ganar tiempo, sobre todo si alguno se dedica a temas de extranjería, pues tira el DNI, no hables, para no saber de dónde vienes y ganar tiempo, para saber dónde hay que expulsarte. Entonces, el tribunal ha dicho que si realmente, como digo, no hay decisión de expulsión individualizada porque la persona está obstaculizando ese análisis individual, no entregando la documentación, etcétera, no se le puede atribuir al Estado. Y esto lo dijo en el caso Berisha y Jalhiti, ¿vale? En este asunto determinó que estas personas, que eran marido y mujer, alegaron que habían sido expulsados porque las autoridades habían redactado una única decisión de expulsión para los dos. Entonces, que ahí no había individualización y que, por tanto, era una expulsión colectiva. Pero, claro, las autoridades del Estado dijeron, sí, ha habido una única decisión de expulsión para los dos, pero por culpa de ellos. ¿Por qué? Porque ellos presentaron una solicitud de asilo, una única para los dos, por los mismos motivos. Sobre la misma prueba, hicieron un llamamiento conjunto a la Junta de Apelaciones al Tribunal Supremo. Es decir, ellos hicieron todo como si fueran uno. Por eso ha habido una única decisión de expulsión. Por tanto, aquí hicieron una evaluación de la situación, pero conjunta, porque prácticamente la petición fue conjunta. Entonces, el tribunal dijo que si se debía a la propia conducta de los demandantes, no se le podía atribuir al Estado que hubiese una expulsión colectiva. Pues bien, esto sería muy resumidamente los criterios jurisprudenciales que a través de las sentencias el tribunal pues, ha utilizado para concretar, ¿verdad?, qué es una expulsión colectiva de extranjeros. Y yo ahora me voy a referir a dos casos concretos, ¿vale?
Uno, ya se ha hecho referencia a él, que es el caso Irsiyama y otros contra Italia. Simplemente decir que aparte del artículo 3, como se ha comentado, también el tribunal consideró que determinó que se había vulnerado la prohibición de las expulsiones colectivas. Y esto fue importante porque sí que era la primera vez que se aplicaba este precepto, el artículo 4 del protocolo 4, en un ámbito extraterritorial. El 3 ya había pasado con Schwerin, pero es que nunca se había evaluado, por eso lo resolvió la Gran Sala, de hecho, porque no había jurisprudencia previa. Entonces era la primera vez que se podía plantear si había una expulsión colectiva en alta mar. Entonces el tribunal básicamente dijo que sí, que aquí pues no hablamos de territorios, hablamos de jurisdicción, no hablamos de nacionales, hablamos de personas bajo la jurisdicción de un Estado, y desde el momento en el que las Fuerzas Armadas de ese Estado, de Italia, aprendieron a esas personas, las subieron a la embarcación, las dirigieron a Libia y las desembarcaron, había un control efectivo y por tanto se aplicaba el convenio. Y el tribunal dijo, a la hora de valorar si había una expulsión colectiva, básicamente, casi a modo de mofa, el tribunal, y digo literalmente, pudo observar que el personal a bordo de los buques pues no estaba capacitado para realizar entrevistas individuales, es decir, básicamente, pues dudo muy mucho que a bordo de esos barcos hubieran intérpretes de eritreo y somalí, hubiese un juez que dictaminara una sentencia, hubiese un abogado que les hubiese ayudado a poner un recurso contra la orden de expulsión, es decir, es muy difícil que todo eso estuviese a bordo de esa embarcación, ¿verdad? Entonces, si no hay todo eso, pues no hay individualización y, por tanto, existe una vulneración del artículo 4 del protocolo 4. Pues bien, siguiendo esta estela, el tribunal resuelve el caso Sharifi y otros contra Italia y Grecia, en concreto Italia por el artículo 4 del protocolo 4, porque Grecia no puede. Grecia, si se acuerdan, no ha ratificado el protocolo 4. A Grecia fue por la vía del artículo 3, ¿vale? Entonces, en concreto, aplicó esta jurisprudencia en la interceptación y deportación inmediata por parte de la policía fronteriza de unos extranjeros. Es decir, aquí estas personas ni siquiera llegaron a entrar, ¿no? Hizo lo que se denomina una prohibición de entrada, ¿no? Que es lo que defendió el gobierno italiano. Es decir, aquí eran 35 personas, 32 afganos, 2 sudaneses y un eritreo, que intentaron entrar de forma clandestina, pues escondidos en algún sitio, a Italia. Y la policía fronteriza pues los detectó y los expulsó. Entonces, en este contexto, estábamos hablando de la denegación de entrada. Pero el tribunal, ¿qué dijo? Pues si recordamos, cuando hizo referencia al término de expulsión, dijo, me da igual cómo lo llamas. Me da igual si lo llamas denegación de entrada, rechazo, que no los dejas entrar, que no te caen bien, que los expulsas. Toda medida tendente a ahuyentar a una persona de un lugar es una expulsión, y aunque en este caso el contexto no sea una expulsión en sentido estricto, si lo quieren llamar así, sino una denegación de entrada, pues para el tribunal es indiferente. Para el tribunal se aplica el artículo 4 del protocolo 4 porque aquí hizo referencia a Irsiyama, igual que se aplica en alta mar, se aplica en la frontera, ¿de acuerdo? Y todo esto nos lleva al último caso, en el que me voy a detener un poquito más, que es ND-NT contra España, ¿vale? Este caso guarda relación con las denominadas devoluciones en caliente, ¿verdad? Que creo que a todos en mayor o menor medida nos suena, ¿vale? Y pues estas expulsiones se producen en la frontera hispano-marroquí para evitar el cruce irregular de extranjeros. Con devoluciones en caliente se hace referencia pues a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado consistentes en la entrega a las autoridades marroquíes por vía de hecho de ciudadanos extranjeros que han sido interceptados básicamente intentando saltar las vallas, ¿verdad? Es decir, sin seguir el procedimiento establecido ni las garantías internacionalmente reconocidas. Es decir, son expulsiones que se llevan por vía de hecho desde el año 2005, en el cual, pues, como digo, las autoridades y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado interceptan a los extranjeros que intentan saltar el triple vallado fronterizo, los aprenden y los entregan a las autoridades marroquíes que están al otro lado de las vallas. Pues bien, estas expulsiones se llaman en caliente porque son en el acto, sin que medie un procedimiento administrativo, es decir, sin que se aplique la ley de extranjería española, básicamente, ¿no? Se entiende que como no han entrado en territorio español,
pues si no están en territorio español, no se le aplica la legislación española de extranjería, que reconoce pues una serie de garantías, ¿no? Como el derecho a un abogado, un intérprete, pues a que te expulsen con una orden de expulsión jurídicamente redactada, ¿verdad? Que la puedas recurrir, pero todo esto no se hace porque se entiende que no ha habido entrada y se hace, como digo, en caliente, por vía de hecho. Esto se lleva haciendo pública y notoriamente desde el 2008, pero se reguló en 2015. Entonces, podemos decir que pública y notoriamente se ha venido haciendo durante una serie de años ilegalmente, ¿verdad? Porque si se regula después, en 2015, pues era porque no tenía una base jurídica previa. Pues bien, en 2015 se incorpora al ordenamiento jurídico interno español la figura del rechazo en frontera, que es un mecanismo que, como digo, intenta evitar la entrada en España de aquellos extranjeros que intentan rebasar el triple vallado fronterizo. Pues bien, estas devoluciones han sido muy criticadas por muchos órganos internacionales, desde la ONU, el Consejo de Europa, Defensor del Pueblo Europeo, Defensor del Pueblo Español, como digo, han sido muy criticadas. Se incorporan, como digo, en la Ley de Extranjería a partir con esta disposición adicional 10ª, ¿vale? Esto es una disposición regulada en la Ley de Extranjería española, la Ley Orgánica 4/2000, a partir de la reforma que se hizo a propósito de la Ley de Seguridad Ciudadana o la famosa Ley Mordaza de 2015, donde se introdujo este régimen especial. Básicamente lo que se venía haciendo de hecho, pues puesto en un artículo, ¿vale? Básicamente dice que los extranjeros que sean detectados intentando saltar la valla para cruzar irregularmente podrán ser rechazados para que no entren en España. Y esto es muy gracioso, esto es genial, pero todo esto respetando la normativa internacional. Es decir, vamos a hacer todo esto, pero respetando los derechos humanos de la persona. Pues imagínate que el que salta es un menor. Es decir, ¿tú cómo detectas arriba de una valla que se tiene 17 y no tiene 18 años? Y que por lo tanto no es un extranjero, es un menor, porque es lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, que un menor extranjero no acompañado, primero es un niño y luego es un inmigrante. ¿Y eso tú cómo lo sabes? Hay una persona saltando una valla, pues yo creo así que tiene 18. Nada. Es complicado, ¿no? O que esa persona seguramente pueda pedir refugio o no, o de qué huye. Eso si no hay un procedimiento individual tú no lo sabes, ¿verdad? Que luego puede ser que no, que sea mentira, pero para eso pues tenemos un procedimiento, tenemos unas normas de extranjería, ¿verdad? Que si se cumplen los requisitos de entrada y los requisitos para pedir refugio se quedará y si no se irá sobre la base de un procedimiento, que para eso tenemos unas normas, ¿verdad? Bueno, pues esto ha sido muy criticado por muchas instancias internacionales, pero nunca ha habido una sentencia, nunca se ha elevado un caso ante el Tribunal Europeo, hasta el año 2015. En 2015 es el primer caso que llega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por estas devoluciones. En concreto se plantean dos demandas por una expulsión que básicamente seguía el patrón de las expulsiones colectivas. Básicamente los hechos fueron así. Fueron en 2014 y los demandantes, ND, ciudadano de Mali, y NT, ciudadano de Costa de Marfil, intentaron saltar la valla que separa Marruecos de Melilla. El salto fue junto con 70 extranjeros más, pero ellos fueron los únicos que demandaron. Ellos dicen que consiguieron descender la tercera y última valla con ayuda de la Guardia Civil, quienes los esposaron, nada más poner los pies en el suelo, y fueron conducidos hay unas puertas, dentro de las triple vallado hay unas puertas que directamente comunican con la parte marroquí y donde están los guardias de frontera marroquíes. Como digo, fueron entregados sin que me dieran ningún procedimiento de identificación o garantía procesal. Y una vez en Marruecos, concretamente, fueron dirigidos a la comisaría de Nador, les fue negada asistencia médica, estaban heridos, habían saltado una valla que pincha mucho, y pese a que solicitaron la asistencia médica, se las negaron y los abandonaron en medio del desierto a 200 kilómetros de Nador. Esos fueron los hechos probados de la sentencia. Pues bien, aquí, ¿qué dice el gobierno español? Pues dice que esto está fuera de la jurisdicción del Estado, que no hay expulsión porque no hay entrada. Hay un rechazo en frontera y, por lo tanto, no se tiene que aplicar la normativa, la ley orgánica. Bueno, sí se aplica, pero el régimen especial de Ceuta y Melilla. Es decir, no tenía que haberles abierto un procedimiento al uso. Y, por su parte, los demandantes dijeron pues, que había una expulsión colectiva porque en este caso ni siquiera hay que entrar a ver la calidad del análisis, ni siquiera se les identificó. Entonces, para ellos no había duda. Entonces, aquí todo el mundo decía, bueno, pues a lo mejor aquí el tribunal
aprovecha la sentencia para determinar o para recordar, porque determinado está, dónde están construidas las vallas, ¿no? Porque está la teoría de las fuerzas de seguridad de que la ley de inmigración española, la LOEX, no se aplica en el triple vallado porque el triple vallado está en Marruecos. Pero luego tenemos los tratados de delimitación de fronteras, que es lo que nosotros manejamos, ¿verdad? Pues que dicen que sí. Entonces dijimos, bueno, pues el tribunal dirá dónde están las vallas, y dijo, ¿para qué? Si no me hace falta. Si yo no entiendo de territorios, yo entiendo de jurisdicción. En el momento en el que esas personas, ¿verdad?, fueron aprehendidas por la Guardia Civil y fueron conducidas a través de las vallas y puestas a disposición de los gendarmes marroquíes, a mí me da igual dónde estén las vallas, no voy a entrar, no lo necesito. Hay un ejercicio de jurisdicción, de control efectivo, ¿verdad? El convenio se aplica, igual que se aplicó en alta mar, igual que se aplicó en la frontera, igual que se aplica en este triple vallado, ¿verdad? Entonces, una vez el tribunal determina que se aplica el convenio porque están bajo la jurisdicción del Estado, tiene que entrar a ver si hay un análisis individual. Y aquí, esto es un extracto de la sentencia, que dijo, donde dice que en ningún momento pues, han sido identificados. La cuestión de garantías suficientes que acreditan una consideración real y diferenciada de las circunstancias de cada persona, es decir, ese análisis individual, ni siquiera lo planteamos, porque hay ausencia de todo examen, ni siquiera han sido objeto de identificación. Entonces, en esas circunstancias, el tribunal estima que el procedimiento pues, no ha seguido, no permite de ningún modo dudar del carácter colectivo, como diciendo, esto de hecho la sentencia era cortita, dijo, pues de cajón, pues si no hay identificación ni sabemos su nombre, entonces es una expulsión colectiva. Hizo España echarse las manos a la cabeza, tenemos un problemón, ¿qué hacemos en Ceuta y Melilla si no podemos hacer esto? Entonces España solicitó el reenvío a la Gran Sala, que es lo que se ha comentado anteriormente, esa posibilidad de solicitar el reenvío. ¿Por qué motivo se puede solicitar el reenvío? Ya se ha dicho, básicamente cuando hay jurisprudencia contradictoria en el seno del tribunal o problemas a la hora de interpretación de un precepto o de una jurisprudencia, o cuando el asunto plantea graves problemas o plantea literalmente dice que cuando una cuestión es de gran importancia que afecta tanto al Estado demandado como a otros Estados parte en el convenio. Y aquí España básicamente dijo, oigan, que si ustedes no me dejan expulsar así, no tengo yo un problema. Yo tengo un espacio Schengen, que nosotros entran por aquí, pero que el problema lo tienen más estados que también son parte del Consejo de Europa. Es decir, su sentencia voy a tener que cumplirla y eso va a acarrear problemas, tanto a mí como al resto de estados del espacio Schengen, que van a ver cómo sus fronteras pues, van a llevar más inmigración irregular de la que tenían hasta el momento. Se aceptó el reenvío, suponemos que por ese motivo, y había que esperar a que la Gran Sala, porque esto fue resuelto por la Sala de 7 jueces, porque ya había jurisprudencia previa, entonces a que la Sala de 7 jueces se pronunciara. Tardó bastante. 2020 tuvimos sentencia y contra todo pronóstico, al menos contra el mío, que yo dije, ¿qué se va a inventar? Si no hay identificación, yo digo, pues dirá lo mismo, un poco más extenso, porque la sentencia ha sido cortita, pero ¿qué se va a inventar? Pues dijo que no había vulnerado el artículo 4 del protocolo 4 en este caso. Básicamente dijo que España no había incumplido el convenio, aparte por unanimidad de los jueces. Y diréis, ¿y en qué se basa? En ese matiz del que he hablado antes, esa conducta culpable, ¿verdad?, donde no se le pueda reprochar al Estado que la expulsión es colectiva. Pues en ese resquicio jurisprudencial se basó el tribunal. Consideró que en este caso la falta de individualización obedece a la conducta de los extranjeros, es decir, que ellos mismos, aprovechando su situación de superioridad numérica, que eran 70 y tantos, que saltaron a las bravas, utilizando la violencia, la fuerza, pues aprovecharon ese contexto, ¿verdad?, para entrar irregularmente y provocar pues, que la expulsión hubiese sido por esos medios. Además, el Estado alegó que estas personas podían haber entrado de forma legal, es decir, que entraron irregularmente porque quisieron, porque si lo querían haber hecho bien, tenían los medios. Básicamente alegaron que a lo largo de las vallas, en concreto Benienzar, creo que se llama el paso fronterizo, Benienzar,
Hay unas oficinas donde pueden, pues si quieren entrar regularmente de forma ordenada en el país, podían dirigirse a esos puestos fronterizos en la frontera, en Benienzar, y solicitar refugio, y cuando les fuese concedido, pues entrar con el papelín en la mano y de forma legal, de forma ordenada y sin utilizar la violencia, y que no hubiera habido ningún problema. Entonces, en este caso, el tribunal también tuvo en consideración eso, que existían vías legales para entrar y que ellos mismos, con ese contexto, provocaron esa conducta culpable que no se le podía atribuir al Estado, quien había habilitado formas legales de entrada. Todo esto en la teoría, ¿vale? La teoría. Entonces, básicamente el tribunal dijo que la falta de decisiones individuales no se le podía atribuir al Estado y, por tanto, consideró que la falta de un procedimiento de expulsión individualizado había sido culpa de la propia conducta de los demandantes y que no se le podía responsabilizar al Estado y que no había una expulsión colectiva. Claro, aquí el problema es la situación real que hay en las vallas de Ceuta y Melilla, que es muy compleja, pero básicamente lo que han relatado tanto ACNUR como el Comisario de Derechos Humanos, lo que han confirmado es que las oficinas existen, pero están rodeadas por gendarmes marroquíes que, como te acerques a las oficinas, despliegan sus porras de 2 metros, ¿verdad? Y te explican cómo entrar a la oficina, ¿verdad? Amablemente. Es decir, que existen pero son inaccesibles porque los gendarmes marroquíes no te dejan aproximarte incluso mediante el uso de la fuerza. Entonces se criticó mucho que el tribunal desconociera cuál era la realidad de las vallas y que, pues, bueno, este pronunciamiento, como digo, fue muy criticado porque básicamente decían pues, que estaba avalando expulsiones sin garantías y que realmente al desresponsabilizar al Estado de la situación que rodea a su vallado fronterizo, que es su frontera con Marruecos, estaba avalando políticas de externalización migratorias que no respetan los derechos humanos. Es decir, que a la hora de que España negocie con Marruecos acuerdos de readmisión o políticas de externalización, que básicamente es delegar las labores de control fronterizo en estados contiguos para que ellos frenen la inmigración antes de que te llegue, que realmente este pronunciamiento era un aval a esas políticas que pues, se puede dudar que respeten los derechos humanos. En cualquier caso, por ser un poco positiva, diréis, entonces ya jamás, nunca vamos a tener una sentencia del Tribunal Europeo donde se diga que esto es ilegal. Por la vía del artículo 4, el protocolo 4, no. Pero tenemos la vía del artículo 3. En este caso no se fue por el artículo 3, es decir, se alegó que el Estado había llevado a cabo una expulsión, no había llevado a cabo una expulsión colectiva. Pero ¿qué pasaría si alguien presenta una demanda por la vía del 3? Es decir, me han expulsado individualmente, me da igual, pero a Marruecos, que no es un Estado seguro para mí. Aquí ese es un derecho absoluto, aquí no vale la conducta culpable, porque es absoluto, ¿verdad? Protege a terroristas, a las personas más indeseadas. Entonces aquí el tribunal no puede alegar la conducta culpable para propiciar o perdonar, ¿no?, un trato inhumano o degradante, ¿verdad? Entonces falta por ver qué pasa si en el futuro se plantea una demanda por la vía del artículo 3 en relación con la expulsión a Marruecos. Ya digo que eso es difícil. ¿Por qué? Sin entrar mucho en detalle, el problema de estas devoluciones es que, bueno, en concreto, más en general, perdón, cuando tú planteas una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienes que pasar una fase de admisibilidad, una fase previa al fondo del asunto. Y en esa fase previa tienes que alegar la condición de víctima, de que efectivamente esto que relato y sobre lo cual se va a entrar en el fondo del asunto me ha pasado a mí, en este sitio, en estos hechos. ¿Qué pasa? Que esas expulsiones no identifican a la persona, no hay un indicio que permita a la persona demostrar que efectivamente es la víctima, es decir, yo salté este día por estas vallas y me expulsaron así, cuando no hay un registro del salto. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Porque lo que yo quiero denunciar es lo que me impide pasar la fase de admisibilidad. Y de hecho eso pasó hace muy poquito en un caso donde se alegaba que la expulsión a Marruecos vulneraba el artículo 3, dijimos, bueno, pues aquí sí, pero pues en este caso el tribunal dijo que la persona no había alegado suficientemente su condición de víctima, que los hechos que narraba eran contradictorios y que por tanto no podía admitirlo a trámite, ¿vale? Ya para ir concluyendo, a lo largo de la historia han sido un total de 20 casos
en los que el tribunal ha constatado que había una expulsión colectiva. Se han planteado muchos más, pero en los cuales ha dicho que hay una expulsión colectiva han sido 20, es decir, no es tan fácil. Porque si hay un análisis donde más o menos se haya tenido en cuenta la situación de la persona, ya es muy complicado que el tribunal entre a ver la calidad y que la calidad del examen permita inferir que el Estado lo ha hecho, pero no lo suficientemente bien. Entonces, como digo, es un poco... No hay tanta jurisprudencia como por la vía del artículo 3, que como es un derecho absoluto, ahí no hay más vuelta de hoja. El último caso fue de 18 de enero de 2024, el último caso donde se dictaminó que había una expulsión colectiva, una expulsión colectiva. El demandante era un chico rumano, menor de edad, que había sido expulsado por parte de los agentes húngaros a Serbia. Básicamente, él dijo que no le habían dejado pedir asilo, que no le habían dado un traductor, que solo hablaba kurdo, no tenía intérprete y que no le dejaban pedir, aunque solicitó por escrito que quería pedir refugio, no le dieron la posibilidad de tramitarlo. Las autoridades dijeron que si quería solicitar refugio lo tenía que hacer en la zona de tránsito, y es lo que se hizo, acompañarlo a la zona de tránsito para que ahí lo hiciera. Y el tribunal dijo que, mire, que eso no era así, que no había individualización y que ni siquiera tuvieron en cuenta que era un menor de edad y que tenía un procedimiento especial donde el refugio se tramita de una forma pues un poco más concreta. Este es el último caso y por resumir mucho esta jurisprudencia, básicamente lo que he intentado explicar es que todos estos casos llevan a sintetizar que este precepto lo que exige es que haya un examen, como digo, lo suficientemente individualizado, que en ese examen individualizado no solo se identifique a la persona, sino que se tengan debidamente en cuenta sus alegaciones en contra de la expulsión y que se valore el riesgo de expulsión de esa persona en concreto. Como digo, la noción de estados seguros no es segura, porque un estado puede ser seguro ahora. En 2014 Grecia no lo era, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora sí, a lo mejor luego no. Para un colectivo sí, para un menor no, para una mujer sí, para una minoría étnica no. Es decir, hay que evaluar el caso concreto. Y ese análisis concreto va más allá, como digo, de la mera identificación, sino que hay que fundamentar los riesgos que esa expulsión conlleva para esa persona, en concreto a ese Estado. Muchas gracias y cualquier cuestión que ustedes disposición. Bueno, pues aprovechamos unos minutos para que planteéis alguna pregunta si tenéis. Adrián, no hay ninguna. Si hay alguien que quiera...